A continuación, siguiendo con el programa del evento, presentaré a Ángel Moreno, del Ministerio de Cultura de Colombia, quien nos expondrá el tema Participación Ciudadana y Consulta a Expertos en la Toma de Decisiones Políticas. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, a la Fundación Casas Históricas, especialmente a Ana Yáñez por la invitación que nos hace al Ministerio de Cultura de Colombia. Por supuesto, al Ministerio de Cultura del Perú, de la hermana República del Perú, que nos acoge. Para mí es un verdadero gusto estar aquí sentado, además con caras amigas, con amigos que quiero mucho. Luis Repeto, gracias por estar aquí. Y bueno, yo quiero arrancar mi presentación a partir de un pedido que me ha hecho la Fundación Casas Históricas, que es compartir con ustedes puntualmente el Sistema Nacional de Cultura y cuál es la estrategia y el mecanismo que el Ministerio de Cultura y el sector cultural en el país tiene para hacer consulta y participación ciudadana y cómo se formula la política pública y cómo logramos que esas políticas que se formulan en el ámbito de la política central y nacional tienen repercusión y se construyen también con participación en el ámbito municipal. Y por otro lado, compartir también con ustedes la política de emprendimiento cultural y de industrias culturales que el Ministerio de Cultura en los últimos 2, casi 3 años ha venido implementando en el país. Quisiera arrancar primero diciendo que el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno del presidente Santos, que tiene 4 años y que lleva 2 años en ejecución, ha centrado puntualmente sobre, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del capítulo de Cultura, sobre 2 ejes fundamentales que quisiera compartir yo hoy, pero su énfasis está en 6 de esos puntos que son los que ustedes encuentran ahí, pero en particular en esta presentación nos vamos a ceñir al punto 5 y al punto 6. El punto 5 en primer lugar, que es consolidar la articulación del Sistema Nacional de Cultura, y es cómo hacemos que este sistema que se constituyó anterior al Ministerio de Cultura, vale decir y poner en contexto, el Ministerio de Cultura de Colombia es un ministerio que tiene 15 años, se consolida y se constituye como ministerio a través de la Ley 397 del año 1997, lo que nos pone hoy en el 2012 como un ministerio quinceañero, y esa edad adolescente pues también nos hace ser rebeldes y repensarnos y reflexionar y cuestionarnos maneras de hacer. En esa medida contarles que el Sistema Nacional de Cultura, que si bien existe antes de la creación del Ministerio de Cultura, porque no es que la política cultural y la institucionalidad cultural en Colombia surja a partir de la creación del ministerio, no. Nosotros teníamos una institucionalidad anterior que era el Instituto Colcultura, que ha hecho un ejercicio, hizo un ejercicio muy fuerte en la formulación de política cultural y que se amparó en este Sistema Nacional de Cultura como una estrategia y una herramienta para poder generar esta participación, esa articulación en un país que, para los que no tienen detalles y no lo conocen en particular, es un país de 45 millones de habitantes mal contados, 32 departamentos o comunidades o estados, 1.102 municipios y otra cantidad de resguardos, corregimientos y demás. Es un país bastante amplio. Es así como el Sistema Nacional de Cultura entonces tiene 3 componentes fundamentales que son los que nos van a permitir a nosotros y nos permiten en el día a día poder articular la formulación e implementación de política pública desde el ámbito nacional, insisto, al municipal y en sentido contrario, viceversa. En esa medida nosotros tenemos el primer componente que está constituido por las instancias que congregan, que conforman ese Sistema Nacional de Cultura, donde por supuesto está como ente rector de la política cultural y responsable a nivel nacional el Ministerio de Cultura, está la Biblioteca Nacional que se encarga de toda la política de bibliotecas, obviamente de lectura, del libro en el país, el Museo Nacional de Colombia que articula la red de museos, además de los cuales también que hacen parte del Estado, pero también se vincula con museos también del ámbito privado. Está el Instituto Caro y Cuervo, que se encarga de un trabajo muy fuerte en el ámbito de la lengua y de las lenguas, y está el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es el ICANN, que es mucho más anterior a la creación del ministerio y que han venido teniendo una presencia muy fuerte en la política cultural en el país. Asimismo, hay otras instancias también que acompañan la implementación y la dinámica de la formulación de política pública en cultura en el país, que tienen que ver con fondos mixtos, con entidades y oficinas culturales territoriales, es decir, cómo está representado esto a nivel departamental y a nivel municipal.
En esa medida aquí hemos hecho un análisis de cómo se comporta esa institucionalidad cultural en el ámbito municipal y de un muestreo que hacemos de 522 municipios puntualmente para este gráfico, encontramos que la institucionalidad cultural municipal en Colombia en algunos casos se caracteriza, en su mayoría, 116 es la cifra que aparece ahí en la barra mucho más extensa, donde el ámbito de la cultura o la política cultural está vinculada a una secretaría que no necesariamente es denominada Secretaría de Cultura, sino que es la Secretaría de Educación o es la Secretaría de Deporte o es la Secretaría de otros temas y se le añade y se le pone un componente y un capítulo cultural. Aquí en este gráfico vemos que hay una caracterización por secretarías mixtas, hay otro tipo de instituciones que están vinculadas y que llevan la política cultural a nivel municipal, que pueden ser casas de la cultura, que puede ser la biblioteca, pero de alguna manera en los 1102 municipios podríamos dar cuenta en el país que hay una institucionalidad que responde y articula la política cultural y formula política cultural para este ámbito del desarrollo local. Un segundo componente del Sistema Nacional de Cultura está relacionado con los espacios de participación y es cómo hacemos realmente para que el sector cultural desde todos sus ámbitos, tanto a nivel central como a nivel municipal, pueda generar esas sinergias y esa participación y esa construcción y formulación de política que se requiere en un país tan diverso y con tanta población y con tantas necesidades en el ámbito cultural. Podemos dar cuenta entonces de la existencia de unos consejos nacionales de cultura que tienen en la actualidad, hay 11 consejos nacionales que, como lo ven en el cuadro, versan desde temas del mismo cultura en general hasta temas como música, teatro, danza, literatura, y uno último que es el número 11, que es un consejo que está en este momento en proceso de conformación, que es el Consejo Nacional Asesor de Lenguas Nativas, un tema que en los últimos 4 años en el país viene tomando una fuerza importante. Esta es la representación y el espacio de participación que a nivel nacional tenemos, donde obviamente en cada uno de esos consejos hay representantes del sector que saben del sector, que son expertos en el sector y que son consultados mediante la autoridad máxima de rectora de política para poder formular políticas sectoriales específicas en cada una de esas áreas. Por otro lado, hay un nivel mucho más departamental o estadual que tiene que ver también y que tiene una representación también de los consejos departamentales y a su vez, así como hay consejos nacionales, por supuesto hay una representación también de distintas áreas artísticas. Podemos ver en este cuadro que en total hay en este momento 150 consejos departamentales y distritales, en algunos casos son distritos especiales como el distrito de Bogotá, Barranquilla y Cartagena, que tiene una figura de consejo especial. Hay 154 consejos funcionando en todo el país, bueno, creados y 153 realmente funcionando. Esto, si vemos las cifras que aparecen abajo, en realidad entre consejeros nacionales y distritales hay alrededor de 1.975 personas que hacen parte de un ejercicio de formulación y de activación de política cultural. Y en el ámbito de los municipios, de estos 1.102 municipios, tenemos inscritos en la actualidad en la información que registra dentro de un sistema de información que el Ministerio de Cultura tiene, alrededor de 8.503 consejeros municipales y 651 consejeros departamentales. Esto en la cifra, sumando toda la participación de consejeros que hacen parte de este sistema, tenemos alrededor de 11.129 consejeros, sin contar, por supuesto, aquellos consejeros que hacen parte del Consejo Nacional, Departamental y Distrital de Archivos, que son alrededor de 5.000 consejeros. Esta cifra, más allá de ser una cifra numérica en términos importantes de cantidad, lo que habla es de un sistema que tiene una representación en el ámbito nacional, departamental y municipal y que tiene una participación, una actividad permanente en la orientación de políticas culturales. Y esto se conecta directamente con el ámbito de la financiación porque por supuesto que son estos consejeros nacionales, departamentales y municipales los que dan cuenta y ayudan por supuesto a priorizar en qué líneas y en qué áreas se hace la inversión en cultura en cada una de estas instancias del Estado. Podemos decir entonces que la representación de las áreas en los consejos municipales, esto puntualmente hablando de los municipios, la gran mayoría de las áreas y de los consejeros y los consejos están representados en las áreas artísticas tradicionales, que son música y danza, teatro, que son las que más
se representan, una importante que tiene que ver con el ámbito de las bibliotecas públicas y una que para nosotros es importante, que viene tomando bastante fuerza en representación en el país, que anteriormente no se encontraba, y es consejeros municipales en el ámbito de la discapacidad, y la población en situación de discapacidad vienen teniendo una participación importante, asimismo las comunidades indígenas. Este gráfico muestra básicamente la representación de consejos. Tenemos uno muy débil que es el cine, y esto de alguna manera lo que denota es la concentración que hay del ámbito audiovisual y cinematográfico en las grandes ciudades, y no así igual en los municipios o en ciudades intermedias, tarea que desde el Estado obviamente tiene y requiere una atención especial. En el ámbito particular de los procesos, donde están estos cuatro que tienen que ver con la planeación, financiación, formación e información, nosotros vamos a hacer un énfasis en esta presentación puntualmente a la financiación, no sin antes pasar y contarles el ejercicio que en términos de planificación cultural viene haciendo y acompañando el Ministerio cada vez que hay nombramiento de autoridades departamentales y municipales. No coincide el periodo de gobierno del presidente a nivel de gobierno, a nivel de Estado, con el de departamentos y municipios, y eso está muy bien, lo que nos significa al Estado generar una actividad permanente de concertación y de formulación y diálogo con las nuevas autoridades. Recientemente en el país este año, 2012, en enero, se posesionaron los nuevos gobernadores de departamento y nuevos alcaldes, lo que significó para el Ministerio de Cultura el año 2011 y para el sector cultura institucional una tarea muy importante de vincular dentro de los planes de desarrollo departamentales y municipales aspectos prioritarios de la política cultural a nivel central. En esta gráfica se hace un análisis puntual de los departamentos y de los planes de desarrollo departamentales 2012-2015. Hay 4 departamentos que no se tuvieron en cuenta porque no se tenía en su momento especificada la participación del sector cultura, pero como ven en la gráfica, en la actualidad obviamente los planes de desarrollo departamentales de los 32 departamentos, 28 en este caso, pues tienen una presencia al sector cultural dentro de su plan de desarrollo, y esto tiene una asignación en términos presupuestales también. El área de desarrollo artístico y cultural, que tiene que ver básicamente con la formación en escuelas de danza, de música y de teatro, es lo que mayor representación tiene en la gráfica, igual que el sistema de cultura, y es como desde los planes de desarrollo departamental en cada uno de estos departamentos, de los 32 departamentos del país, se hace un énfasis especial en cómo esos espacios de participación y cómo el sistema de cultura tiene una relevancia, una importancia y una actividad permanente. Asimismo, al hacer un análisis de ciertos planes de desarrollo, ya no del nivel departamental sino municipal, particularmente en 450 planes de desarrollo, que es el muestreo que tuvimos, recuerden que el universo es 1102, aquí se hizo un análisis de 450 planes, encontramos que evidentemente, al igual que la gráfica anterior, hay un énfasis en particular en los planes de desarrollo de generar espacios de participación, la implementación por supuesto de la política y cómo esos consejeros a nivel municipal inciden y participan en ese ejercicio, y cómo hay procesos de información y comunicación que están relacionados puntualmente en cómo esos municipios recaban información y generan información del sector cultural de cada uno de sus territorios. Para ser mucho más cercanos al tema que nos convoca en este foro, aquí están algunas de las fuentes de financiación en las cuales desde la institucionalidad cultural en el país la cultura se financia. En primer lugar tenemos el Sistema General de Participaciones, que es similar en todos los países y son los recursos que desde el centro, desde el Estado-Nación, desde la Nación, se giran directamente a los departamentos. Y en el caso particular del Sistema General de Participaciones, según la Ley 1450 del 2011, que modifica la Ley 715 del 2001, se destina el 6% de esos recursos de propósitos generales al sector cultura. Y obviamente ese 6% que tiene que ser destinado al sector cultura, de esos recursos que se transfieren a los departamentos y se transfieren a los municipios, tiene que cumplir con 5 características o tiene que generar proyectos que estén enfocados en procesos de innovación y creación, información e investigación, protección del patrimonio por supuesto, en creación y manutención de infraestructura cultural, en el desarrollo de información cultural y generación por supuesto de bienes y servicios culturales, y todas las apuestas que en términos de política a nivel local y municipal tengan que tener los alcaldes y rectores de la política a nivel de los territorios.
Esos son los recursos, están en millones de pesos, no alcancé desafortunadamente a pasarlos a dólares, pero $1 en Colombia es equivalente a 1.800 pesos colombianos. Estos son los recursos que se han girado desde el año 2008 al 2012 por el Sistema General de Participaciones. Estamos hablando de unos 35 millones de dólares, 40 millones de dólares más o menos, es el promedio por Sistema General de Participaciones, que es la línea número 1 de la cual se financia directamente el sector cultural en región. Y este segundo ítem de financiación es un ítem que creo yo existe solamente en Colombia y que a nosotros nos ha permitido fortalecer mucho la política de recuperación de patrimonio, preservación, protección y apropiación de él. Y es que el IVA en Colombia es del 16%, pero en telefonía móvil pagamos el 20%. Esos 4 puntos adicionales al IVA de la telefonía móvil se distribuyen de la manera como ustedes ven en el gráfico. 75% de ese 4% se va para el sector deportes, para Coldeportes en el país, y ese 25% se divide en dos, el 50% se va a programas de fomento y desarrollo deportivo e infraestructura, y ese 50% que queda de ese 25% se destina puntualmente al desarrollo de la cultura y actividades artísticas. Esta es una reforma tributaria que por ley se hace desde la ley de 788 del 2002, la reforma tributaria empieza a surtir efecto en enero del 2003. Desde enero del 2003 se ha girado entonces a los departamentos, que son los que reciben los recursos por IVA a la telefonía móvil para el sector cultura. Las cifras que ustedes ven ahí, que si sumamos del 2003 al 2002, estamos hablando de alrededor de 100.000 millones de pesos, 55 millones de dólares, 60 millones de dólares más o menos en este periodo, que son destinados puntualmente a recuperación a trabajo de patrimonio, lo que significa que hoy en día hay una fuente de financiación importante para el sector cultural que es girada a los departamentos y que la comunidad cultural en cada uno de los departamentos y desde los municipios puede presentar proyectos a los departamentos y el departamento presenta ante el Ministerio de Cultura, al Consejo Nacional del Patrimonio, y se aprueba la viabilidad para la formulación y puesta en marcha de esos proyectos en patrimonio. Esa es una fuente de financiación que ha sido muy importante en estos 9 años que han pasado ya, pero que también está pendiente de un hilo porque es una reforma tributaria y en algún momento, si hubiese alguna visión o una posición distinta de un gobernante frente al tema, podría tumbarse. Sin embargo, en la actualidad existe y eso ha generado una dinámica importante. Gran parte de los proyectos que en los departamentos y municipios se hacen de recuperación del patrimonio están apalancados en los recursos IVA a la telefonía móvil. Un tercer elemento y fuente de financiación tiene que ver con la estampilla Procultura, como la denominamos nosotros en Colombia. La estampilla Procultura no es nada distinto a un gravamen que se hace a una actividad económica que se tenga en un municipio o en un departamento. Si el departamento del Tolima en Colombia, su actividad económica número 1 es el arroz, la producción agrícola del arroz, se le hace un gravamen a esa actividad económica y se destinan por ley esos recursos que no pueden ir más allá del 0.5 y del 2% a actividades puntualmente relacionadas con la cultura, lo que significa un ingreso también adicional a nivel departamental y a nivel municipal. En la responsabilidad del recaudo está, como bien lo explicita la diapositiva, a cargo del respectivo ente territorial, es decir, la Secretaría de Cultura o la Alcaldía o el Departamento, la Gobernación es quien hace el recaudo y obviamente los entes de control, las CIAs, como los llamamos nosotros en Colombia, fiscalías, procuradurías, veedurías, son los encargados de hacerle seguimiento, por supuesto a través de los consejeros departamentales también. La destinación específica de ese hasta 2%, el 10% debe ser utilizada en seguridad social de artistas y gestores culturales, que es una gran problemática que en el país se tiene y es la desatención del sector cultural en términos de seguridad social, y el otro 10% mínimo tiene que ser empleado en bibliotecas públicas. Este gráfico muestra de los 1.102 municipios por cada uno de los 32 departamentos quienes tienen estampillas y hoy en día podemos decir que hay 1.041 estampillas de 1.102 posibles, es decir, el 94% de esos municipios, de los 1.102 hoy en día cuentan con la estampilla Procultura, lo que significa que tienen un ingreso para actividades culturales en esa destinación que les estaba comentando.
Por otro lado, Colombia es un país que tiene una tradición importante en legislación cultural, en institucionalidad cultural y ha hecho unos avances bastante reconocidos en materia de financiación para distintos sectores, y tenemos desde el año 2003 la Ley de Cine, que puso, en su momento se hacían entre 3 y 4 producciones cinematográficas al año. Este año que viene, este año que está terminando, se van a estrenar alrededor de 32 largometrajes en el país, un salto cualitativo y cuantitativo en producción cinematográfica que está apalancada en gran medida, por supuesto, por la puesta en marcha de esta ley. Estamos hablando de un recaudo que es un parafiscal. Aquí están los dineros que se han recaudado, alrededor de 74.000 millones de pesos, estamos hablando de 40 millones de dólares más o menos entre el periodo 2003 y 2011, que están apalancados, por supuesto, para el desarrollo cinematográfico en el país. Se hacen unas convocatorias públicas, hay algunos estímulos automáticos que se entregan directamente a los realizadores y productores cinematográficos, aquí simplemente unas cifras de cómo se han venido adjudicando esos recursos. Estos recursos los maneja un fondo de desarrollo cinematográfico que se creó en el marco de la Ley de Cine del 2003, aquí hay, por supuesto, que esta legislación del 2003 da unos certificados por donación o por inversión a la empresa privada que invierta recursos para el desarrollo y la producción cinematográfica, y aquí se da cuenta de los 97 certificados que se han expedido en este tiempo, en las 97 total de proyectos beneficiados, 97, pero 659 certificados otorgados por inversión y 15 certificados entregados por donación. Esta es la participación de la empresa privada en el aporte al desarrollo cinematográfico. Por otro lado, en este año, hace unos 4 o 5 meses, se aprobó la segunda fase de la Ley de Cine, si se quiere, que es la más conocida, Filmación Colombia, y es que la Ley 1556 de julio de 2012 hace una apuesta por buscar inversión extranjera y hacer de Colombia un país de rodajes y de locaciones. Lo que significa puntualmente es que la ley va a devolver y va a generar una contraprestación del 40% de los gastos que se hagan en servicios cinematográficos, es decir, alquiler de cámaras, de producción puntualmente con la industria conectados con la industria cinematográfica, y un 20% de lo que estos inversionistas, bien sea extranjeros o nacionales, hagan en gastos de hotelería, alimentación y transporte. Esto va a permitir que Colombia se vuelva un país referente e importante para el rodaje de películas como América Latina en general, la gran diversidad que tenemos medioambiental. Colombia tiene desde nieves hasta desierto, selva, unas grandes locaciones en ámbitos coloniales que pueden permitirse, por supuesto, ser escenarios idóneos para el desarrollo y para rodar películas. Los servicios cinematográficos deben ser, por supuesto, contratados con sociedades colombianas, lo que incentiva, por supuesto, que esta inversión extranjera genere una dinámica de empleo y el sector cultural se fortalezca. Y para hacer estos reintegros a estos inversionistas extranjeros, el Estado creó, junto con esta Ley 1556, un fondo de 25.000 millones de pesos, que es alrededor de 10 millones de euros más o menos, para poder entrar en esta dinámica y poder responder a los inversionistas. La ley está en este momento entrando en vigencia, poniéndose a punto para empezar a recibir. Ya ha habido misiones de inversionistas extranjeros que han estado en Colombia, a los cuales se les ha presentado la ley. Hace un par de semanas la ministra estuvo en Los Ángeles presentándole, por supuesto, a Hollywood esta ley, los beneficios que tienen de inversión, y con seguridad esto va a generar una dinámica de empleo y de desarrollo en el país muy importante. Por otro lado, teníamos una gran dificultad en el país y era la realización de los espectáculos en vivo, de los conciertos, de la música, porque teníamos que cumplir con 15, 20 permisos, y entonces además no faltaba el que quería que se le diera un poquito de serrucho, de tajadita para poder dar el permiso, unos impuestos importantes de más del 30% que los artistas internacionales tenían que pagar para poder venir a hacer una presentación. Entonces, a finales del año pasado, la Ley 1493 de Artes Escénicas y Espectáculo en Vivo
se legisla sobre la posibilidad de realizar estos espectáculos, haciendo deducibles del impuesto de la renta en un 100% para aquella empresa privada que invierta en infraestructura cultural, que ese es el otro problema. No solo era muy difícil hacer espectáculos en vivo y poder traer a grandes artistas, sino que una vez si se pudieran traer no había dónde presentarlos, y todavía no hay dónde presentarlos. No hay una infraestructura, y bueno, además viene la discusión permanente de que si se hace en el estadio y entonces se va a dañar la gramilla, y entonces viene el sector culto, el sector deporte y responde y pelea porque no hay escenarios, y esta ley lo que está generando, además de ser deducible ese impuesto de la renta a la inversión privada en infraestructura, se hiciera una disminución en la cantidad de permisos y de solicitudes y de trámites que tenía que hacerse para la traída de un artista internacional. Insisto, pasó del 30% al 8% de pago de impuestos, y se excluyen a todas las actividades de espectáculos públicos, de artes escénicas y servicios que estén contratados para esto del IVA, que es un tema importante también de incentivo para que las empresas puedan desarrollar en esta medida un sector mucho más potente. Adicional a eso, la boletería que supere 3 VTs, que son alrededor de $40, el 10% de ese valor de la boletería va a ir a un fondo que se va a emplear para mejorar infraestructura cultural, no solamente del ámbito público, sino también privado. Entonces, eso nos permite, hoy en día, a finales de este mes, Madonna va a estar con 2 fechas en Medellín, 2 días va a tocar, y por la sola presencia de Madonna, en ese concierto que hará 2 días, se han recaudado 5.000 millones de pesos, son alrededor de $3 millones, en solo ese evento a través de esta implementación de la ley, lo que significa que hay una apuesta importante que está consolidando el sector de las artes escénicas, que está generando beneficios para que los espectáculos y los empresarios del sector cultural puedan beneficiarse, y por supuesto la comunidad también, porque gran parte de esos recursos se van a reinvertir en la estructura cultural y pues va a tener muchos más beneficios. Ese es el presupuesto. Hablábamos esta mañana, nos daban una cifra de cuánto se invertía del PIB versus el presupuesto de inversión. Si bien los recursos siguen siendo muy pocos en términos de inversión desde los ministerios de cultura, sí hay por lo menos un crecimiento importante de las apuestas de las autoridades y de los gobiernos por incrementar el presupuesto de inversión, pero como ven también hay otros presupuestos que a través de legislaciones, de reformas tributarias, están también yéndose directamente a los departamentos. Tenemos otra de las fuentes importantes, que son los fondos concursables, que casi todos los países los tenemos, los FONDAR. En el Ministerio de Cultura se llama el Programa Nacional de Concertación. Adicional a ese presupuesto que veíamos del Ministerio de Cultura, que es de inversión, estos 37.000 millones de pesos son por funcionamiento, no necesariamente de inversión, y cubren en la actualidad, estos son cifras del 2011, se han apoyado con estos recursos alrededor de 1.205 proyectos en todo el país. Hay representación de actividades culturales que se desarrollan y procesos y proyectos en todo el país, en los 32 departamentos. Puntualmente, para entrar en temas de emprendimiento cultural y de industrias culturales, que es la otra línea para la cual me invitaron a contarles los avances que estamos haciendo, lentos, pero que hemos ido pisando con cierta certeza en el Ministerio de Cultura, debo contarles que existe una política de emprendimiento cultural que se viene realizando en los últimos 3 años, que tiene estos 5 ejes fundamentales, pero que tiene un ejercicio de participación, que así como está el Sistema Nacional de Cultura que ya les conté, tenemos un Sistema Nacional de Competitividad, del cual hace parte también el Ministerio de Cultura, y que tiene como objetivo fundamental impulsar y coordinar acciones para mejorar la competitividad de las industrias culturales. Esto significa que hoy en día hay una estructura institucional que tenemos dentro de ese Sistema Nacional de Competitividad, que en años anteriores y que en otrora hacían parte sectores tradicionales de la economía, el sector textil, el sector agrícola, el sector automotriz. Hoy en día tenemos un Comité Técnico Mixto de Industrias Culturales que está sentado en la misma mesa del Sistema Nacional de Competitividad, donde hay 5 mesas puntuales en las cuales dialogamos directamente con el sector real y con el sector privado. Son esas mesas que ustedes ven ahí, la mesa del sector audiovisual, animación y videojuegos, que es un sector que viene teniendo mucha importancia y un sector emergente y potente en el país, la mesa de artes, que se divide en danza, teatro, música, circo y artes plásticas y visuales, el sector editorial y el sector de artesanías.
Estas mesas están permitiendo en los últimos 3 años que hemos ido dinamizando y de las cuales están siendo caracterizadas y que asisten particularmente en estas mesas el sector audiovisual, asiste a Somedios, asiste el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, es decir, los actores que organizados o no organizados, asociados o no agremiados, hacen parte del ejercicio. A partir de allí hemos podido nosotros construir, identificar un mapa de cuáles son las grandes debilidades o fortalezas que tiene el sector cultural o que le impiden ser más competitivo frente a una oferta también en el ámbito nacional e internacional. A partir de allí nosotros hemos venido desarrollando. Antes se pensaba pues que el sector de las industrias culturales no era competitivo, no era innovador. Hoy en día se le reconoce, por supuesto, al sector de las industrias culturales y creativas un componente económico, una dimensión económica y sobre todo de transmisión de contenidos. Ya no solamente es un discurso que esté instalado al interior del Ministerio de Cultura, sino que ya otras instancias del Estado y del sector privado reconocen que ahí está pasando algo, que están pasando cosas. Se desconocía, por supuesto, el potencial económico y a partir de investigaciones como las que ya veíamos, que Colombia en eso ha tenido una tradición de tal vez unos 15 años, con ayuda del convenio Andrés Bello hemos podido identificar y poder medir cuál es ese impacto que el sector cultural realmente tiene, porque a la hora de entrar a negociar realmente con sectores fuertes y duros, pues uno debe llevar datos para poder mostrar realmente cuál es ese tipo de impacto que se está teniendo. Bien lo decía el viceministro esta mañana, no es necesariamente la visión económica de la cultura, pero sí es importante tener sistematizado investigaciones que nos permitan dar cuenta de ese desarrollo. Se desconocían también los principales problemas que enfrentaban las industrias culturales. Hoy en día tenemos estrategias de desarrollo sectorial, podemos decir que tenemos fotografías de cuál es el estado actual del sector audiovisual, del sector editorial, cuáles son sus principales problemáticas. Los actores privados del sector cultural trabajaban de manera independiente. Hoy en día estas mesas han permitido que, jalándonos el pelo y discutiendo, además porque nadie dijo que esas discusiones y esas sentadas a la mesa sean fáciles, por supuesto que ahí se generan tensiones y conflictos, pero eso ha permitido identificar unos puentes de comunicación entre el Estado, entre el Ministerio de Cultura y el sector privado. Como me quedan 14 minutos de tiempo, voy a pasar un poco más rápido por esto porque quisiera contarles otras cosas, pero esto básicamente es los cambios que hemos tenido a partir de ese escenario y de ese trabajo que hemos construido en las mesas de competitividad y en este espacio de negociación y de concertación de política pública. Hay distintos actores ahí, como les decía, está el sector privado, está el sector público cultural, pero adicional a eso tenemos sentado en este espacio al sector público de otras instancias. Esto para recalcar que no es un tema necesariamente del ente rector de la política cultural, sino que una política de la cultura como eje central del desarrollo es un tema de todo el gabinete, no necesariamente del sector cultura. ¿Qué dice salud al respecto? ¿Qué dice educación al respecto? ¿Qué dice el Ministerio de las Tecnologías? ¿Qué dice el Departamento o la Secretaría de Planeación? Todos tenemos de alguna manera un rol y un papel en este ejercicio. En estas mesas de trabajo hemos venido desarrollando acciones en 4 ejes fundamentales que son talento humano. ¿Cuál es el talento humano y ese capital humano que necesita el sector cultural o que tiene el sector cultural para ser mucho más competitivo? ¿Cuáles son esas falencias del desarrollo empresarial que eso en el sector cultura es muy potente la falencia? Es decir, hay muchas falencias. Tenemos una gran debilidad en cuanto a la hora de pensarnos en empresa y en poder realmente generar empresarialidad en el sector cultura. Muchas veces, por más que tengamos un buen capital humano y un buen desarrollo empresarial, los marcos normativos no nos ayudan para eso. Entonces también, ¿cuál es ese entorno legislativo y normativo que tiene el sector o los sectores para poder hacerlo más competitivo? Y por supuesto que hay un importante ítem que es el ítem correspondiente a la infraestructura. Hay unas líneas generales en las que hemos venido trabajando los últimos 4 años. Aquí ven básicamente que iniciamos un ejercicio de generación de información y conocimiento, trabajar e instalar la discusión de la propiedad intelectual y del derecho de autor que es tan escaso y tan ajeno en el sector cultura. De hecho, nosotros tenemos hoy en día un conflicto en nuestra institucionalidad colombiana y es que la oficina la Dirección Nacional de Derechos de Autor no depende del Ministerio de Cultura, sino está al interior del Ministerio del Interior. Y eso pasa porque seguramente cuando el tema de los derechos de autor surgió la discusión a nivel de país, pues no teníamos una institucionalidad y el Ministerio de Cultura seguramente no existía y entonces se lo cargaron al que siempre le cargan esas cosas, que es al Ministerio del Interior o al de Gobierno, pues no saben dónde ponerla. Bueno, no sé si sea tan así, pero
es un poco una percepción personal. También tenemos otras dificultades en la manera como hemos venido constituyendo la institucionalidad, y es en el caso particular de la Mesa de Arte del sector artesanías, es un sector que depende del Ministerio de Comercio y no necesariamente del Ministerio de Cultura. Y al estar en el seno del Ministerio de Comercio, pues obviamente tiene una mirada y una proyección desde la manera mucho más comercial, pero no desde la preservación del patrimonio cultural. De hecho, el sector artesanías pues es un sector que viene del patrimonio, no desde la perspectiva necesariamente del comercio. Y ahí tenemos unos retos importantes que estos 15 años y esta adolescencia que el Ministerio de Cultura está viviendo, pues empieza a mover este tipo de estructuras. Voy a pasar muy rápido por esos temas, pero básicamente en la mesa audiovisual editorial esta presentación va a quedar para ustedes, ahí van a encontrar mucho más información. Hemos avanzado en revisión de marcos normativos, hemos encontrado nuevas fuentes de financiación para el sector cultural directamente en temas de empresarialidad, porque el Estado, particularmente el Ministerio de Cultura, y ahí tenemos una discusión muy fuerte, y es que el área que yo dirijo es el área de emprendimiento cultural, y se supone que su misión es generar empresarialidad y una actividad económica importante para el sector cultura como uno de sus objetivos. Sin embargo, el Estado ha sido el responsable de que el sector cultura esté lleno de fundaciones sin ánimo de lucro, porque los recursos que tradicionalmente se han dado desde el Estado en el sector cultura han estado orientados a sin ánimo de lucro. Entonces, cuando uno le pregunta a las organizaciones, ¿usted por qué se constituyó como sin ánimo de lucro?, la respuesta en muchos casos es porque era la única manera de poder acceder a esos recursos de lucro, pero hay gente del sector cultura que quiere tener una empresa y generar rentabilidad y poder generar algún tipo, obviamente, de ingreso aparte del disfrute de hacer lo que culturalmente nos gusta hacer. Hemos desarrollado un fondo Emprender, recursos de capital semilla para planes de negocio de emprendedores culturales que quieran hacer empresa en distintas áreas artísticas. Y ahí por primera vez construimos una convocatoria dentro del Fondo Emprender, que es un fondo del Estado, que construimos por primera vez una convocatoria para entregar recursos de capital semilla a emprendedores y ideas de negocio. Por otro lado, Bancoldex es un banco de segundo piso que abrió una línea de crédito especial con una tasa muy benéfica frente a las tasas del mercado para que la banca de primer piso otorgue a micro y pequeña empresa créditos con tasas muy blandas que el recurso del Ministerio de Cultura ayuda a subsidiar. No es que la banca vaya a bajar las tasas porque sí, sino que aquí obviamente hay una apuesta de parte del Estado de subvencionar esa tasa que hay en el mercado versus la tasa blanda que se está ofreciendo. Por otro lado, pues está el Programa Nacional de Concertación que ustedes ya vieron, que es como el gran fondo de recursos para el emprendimiento y para el desarrollo de actividades artísticas. Y en articulación institucional nosotros tenemos un proyecto muy importante y es el apoyo a proyectos que se están realizando en regiones puntuales como son Bucaramanga, Cali, Cartagena. Cauca es un departamento en una ciudad, el eje cafetero es una zona, una región que además fue declarada el año pasado paisaje Patrimonio de la Humanidad, el paisaje cultural cafetero de Valledupar. Allí hay una participación de la empresa privada importante. Las cajas de compensación, las universidades, las cámaras de comercio, el BID, Secretarías de Cultura y Municipal están desarrollando proyectos de clúster de industrias culturales y de emprendimiento cultural en estas regiones, de manera tal que estamos generando encadenamientos y estamos generando una articulación y una potencialidad a partir de ese potencial y de ese capital que cada región tiene. En el caso particular de Valledupar, Valledupar es donde se hace el Festival de Música Vallenata, que es la música que nos conocen, con la cual nos conocen tradicionalmente, además de la cumbia. Allí obviamente el potencial que tiene esta zona de Valledupar es la música y estamos generando el encadenamiento para que ese sea el sector que dinamice esta región. De otra parte, nosotros tenemos a través de circulación y acceso, que es otra de las grandes dificultades y los grandes cuellos de botella que el sector tiene, y es que se produce y se generan productos, bienes y servicios, pero no circulan ni nacional ni internacionalmente. A nosotros nos cuesta mucho ver cine peruano, boliviano o ecuatoriano, no llega a nuestros países. Sabemos todos y creo que pasa acá, llega primero el de Hollywood, llega el europeo, llega primero el español, pero desafortunadamente el cine latinoamericano no llega. Entonces estamos viendo cómo generamos estrategias de circulación para distintos sectores
y en particular hemos apostado por el sector de la música, que es un sector emergente que está teniendo mucho potencial en el país, y desarrollamos en el marco de esa mesa que les contaba, donde dialogamos con el sector público y con el sector privado real, desarrollamos una estrategia de internacionalización para a partir del 2012 hacer presencia en las principales ferias y mercados de la música. Ya estuvimos en la FIN, que es la Feria Internacional de Música de Guadalajara, me quedan 5. Lo tengo controladísimo. Estuvimos en la feria en el WOMEX en Grecia, donde logramos llevar 10 empresarios de la música que representan grupos de música emergente y estuvimos haciendo un ejercicio de ruedas de negocio, apalancamos un mercado de la música que tiene Colombia, que está tomando bastante fuerza, que es circular, que surgió hace unos 3 años en el marco de un congreso que hacía la CEGIP. Allí empezó a gestarse este mercado de la música y estamos empezando a abrir canales de comercialización y de internacionalización con ProExport, que es la agencia que se encarga pues de hacer toda la promoción turística y de exportaciones. Por otro lado, y para finalizar, y por eso no menos importante, y lo mencionaba ya Juan Martín esta mañana, la relevancia de generar investigación y conocimiento respecto de las dinámicas de emprendimiento cultural o de por dónde va el sector de la cultura. Porque finalmente cuando estamos nosotros de este lado, yo he estado del lado de la gestión cultural, cuando estamos de este lado encontramos que la formulación de la política cultural muchas veces se hace, por más que existan todos estos espacios de participación y los consejeros y todas esas instancias que comunican y que generan sistemas ahí, existe mucho desconocimiento de cuáles son las dinámicas reales que el sector cultura tiene. Ya no podemos hablar hoy del sector de la música como lo veíamos hace 10 o 15 años, ya el tema del CD y del tema fonógrafo ya no es. ¿Cuáles son las dinámicas actuales que sectores como la música, el audiovisual, la animación tienen? Y eso solo lo podemos saber si generamos realmente investigación y conocimiento en esa materia. Por eso hemos desarrollado nosotros hemos consolidado y constituido una red de universidades e investigadores que nos ayuden a pensar y a descubrir cuáles son esos horizontes nuevos que muchas veces desde el día a día de la política cultural y de la institucionalidad no tenemos, porque yo llego mañana de este viaje, llego con una arrume de papeles así a firmar, y el momento para reflexionar sobre por dónde va el sector no es lo suficientemente amplio como para poder decir por aquí es por donde debe ir. Entonces, la generación de investigación y conocimiento para instancias como los ministerios de cultura o la instancia rectora de la política cultural debe ser una condición sine qua non, porque es la única posibilidad que tenemos realmente de tener políticas orientadas y que den respuesta a necesidades y a la realidad. Tenemos un observatorio de cultura y economía que hemos constituido con la Universidad Javeriana en Bogotá. Ahí hay reflexiones permanentes y hay documentos sobre cuál es esta relación que sigue siendo todavía tan tensionante entre economía y cultura. Hacemos, y esto toca mucho con lo que nos comentaba Juan Martín esta mañana, cómo medimos ese patrimonio y cómo le damos número a ese patrimonio. Entonces, hemos hecho una medición de festivales en Colombia, ferias, festivales, de esos que apoya el ministerio, porque también lo que queremos es que las fundaciones y las organizaciones que se encargan de desarrollar este tipo de actividades tengan una manera de relacionarse con la empresa privada distinta, que son los que realmente se ven beneficiados. A partir de estos estudios, las organizaciones que se encargan de llevar a cabo esas manifestaciones han podido construir un argumento distinto con la empresa licorera, con la empresa de transportes, con la empresa hotelera, porque ya no es, oiga señor, ¿por qué no me colabora usted? Vea, patrocíneme, sino es, usted quiere estar aquí, resulta que a usted el año pasado tuvo tantas ganancias porque vendió todo esto, porque generó toda esta dinámica económica, entonces vamos a negociar y realmente vamos a ver de qué manera nos tratamos mejor. Eso para decir que en el ámbito local y en la fiesta más pequeña hay que empezar a generar investigación en torno a estos temas para poder orientar política. Y asimismo, generamos una línea de investigación con Colciencias, que es como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para poder incentivar que los grupos de investigación, bien sea de la sociedad civil vinculados con la academia, empiecen a tener investigaciones también en el ámbito de cultura, más allá de lo que siempre hemos incentivado en los países, que son estudios de arqueología y antropología, que es donde siempre hay las fuentes, sino cuál es la relación hoy en día entre economía y cultura, con nuevas tecnologías y cultura, salud y cultura, empezar a abrir y a tener una dinámica mucho más interesante en relación con lo que el sector cultural tiene. Y por otro lado, pues tenemos también la cuenta satélite,
que es una apuesta que tenemos importante también como país para podernos medir, y ahí tenemos pues grandes diferencias y asimetrías, porque no todos los países nos estamos midiendo con la misma vara. Entonces las cifras que aparecían esta mañana, en algunos casos, además aparece Argentina, saca a veces su cifra del 7%, y Colombia saca la del 1,78, que es mucho más pequeña, bastante más modesta, pero lo que no decimos es que unos están midiendo hasta la compra del celular, del dispositivo móvil, y hay otros que no están haciendo la medición de esas industrias conexas o de esos soportes. Entonces hay una apuesta que incluso espacios como este, el ámbito iberoamericano, nos sirven para poder de acuerdo a unos mínimos y poder realmente avanzar en políticas de carácter regional. Era eso lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.